el poder dejar al otro convencido de mi postura o dudando de lo que él piensa o de alguna forma quedando claro que lo que yo pienso es X cosa y no hay duda de que eso es así. Y para eso nos tenemos que basar en algunos argumentos que son más bien teóricos. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la escritura, y como lo decía también en el título, aparte de ser un proceso, la escritura, se dice que el escribir es una necesidad del estudiante universitario. No me refiero con esto que solamente ustedes requieren escribir y que si ustedes no aprenden a escribir, no van a poder quizás surgir como estudiantes o profesionales en el futuro. No hablo de eso, sino que más bien ustedes, si se dan cuenta, independiente de que estén estudiando arquitectura, también tienen que entregar en otras asignaturas trabajos, tienen que entregar informes de pronto, para poder quizás escribir algún documento, algún libro, algún manual, lo que sea, requieren que la escritura de parte de ustedes sea clara. Y para eso es necesario que la escritura se vaya practicando en el tiempo, que nosotros podamos ir reconociendo ciertos aspectos de la escritura que nos ayuden a expresarnos mejor. Entonces, como podemos ver, ¿por qué es tan importante escribir? Porque es una habilidad que corresponde al lenguaje, ¿cierto? Que nos permite expresarnos correctamente y dar a entender nuestras ideas de manera escrita. Y también, por supuesto, a través de la realidad. Por lo tanto, volvemos a decir que la escritura es un proceso. ¿Por qué? Porque ahora cuando ustedes empiecen a crear este artículo de divulgación científica, del cual vamos a hablar en un ratito más, vamos a tener que elaborarlo, pero por medio de ciertas etapas sobre las cuales tenemos que pasar para poder elaborar este artículo. Entonces vamos a hablar de 4 etapas, ya que les voy a explicar que se van a ir ligando con los ejercicios que nosotros vamos a ir haciendo semana a semana. ¿Ya? Comenzando esta semana, o sea, mejor dicho, en esta semana 10, ya es día martes, todavía nos queda de aquí al viernes para que termine la semana 10. Ustedes tienen una tarea, que es elaborar un mapa conceptual que tenga relación, por supuesto, con el tema sobre el cual ustedes van a escribir. Y que, por supuesto, este mapa lo que debe contener principalmente es como la definición, la explicación del tema y el por qué ustedes eligieron este tema para redactar. Por lo tanto, si nos vamos a la primera parte de este esquema, de la mano izquierda, que dice acceso al conocimiento, vamos a ver que hay una tarea de escritura. Eso quiere decir que más o menos yo tengo que saber que si tengo que escribir sobre un tema, tengo que primero definir qué tema quiero escribir. O sea, si yo les digo, escriban sobre un tema de la arquitectura, ustedes deberían definir qué temas les interesaría. Por ejemplo, podríamos hablar de la arquitectura en base a las épocas que hemos vivido, no sé, la arquitectura gótica, como ejemplo, o también hablar de formas de arquitectura, por ejemplo, la arquitectura sustentable, o hablar del uso de la luz como un elemento súper importante de la arquitectura, o de Le Corbusier, que también para ustedes es como un representante y siempre escucho que hablan bastante de él en relación a la arquitectura. Tenemos que pensar cuál es el tema que me interesa a mí escribir. Luego, ¿a quién le voy a escribir? En este caso, de acuerdo al tipo de artículo que ustedes van a redactar, la audiencia o nuestro público lector es cualquier persona. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de redactar de forma clara y precisa lo que queremos decir, pero también lograr que se nos entienda todo. En este caso, y como siendo bien realista, la verdad es que el artículo lo voy a leer yo, lo van a leer los compañeros, en algunos casos, porque vamos a tener una etapa de coevaluación que les voy a explicar en un ratito más. Entonces, por lo mismo, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es mi situación comunicativa? ¿Tengo definido mi tema? O sea, ¿a quién le voy a escribir? ¿Cuál es el propósito que tengo con esto? El propósito que se genera por lo general con este tipo de artículos es tratar de que ustedes puedan clarificar e informar acerca de ciertos temas que quizás no todo el mundo conoce. Entonces vamos también a pensar en que quizás no todos los compañeros se interesan en la arquitectura sustentable, quizás no todos los compañeros les interesa hablar de la luz en la arquitectura, quizás no todos los compañeros les interesa hablar de la arquitectura gótica, pero también es porque quizás no conocen sobre el tema. Entonces, deber de ustedes informar bien acerca de esta temática. Ya les voy a explicar cómo hacer. Y bueno, cuando yo tengo claro y definido mi tema, tengo que empezar a buscar información. Ya, entonces esta es la primera parte y es lo que corresponde a lo que ustedes van a tener que hacer en primera instancia. Acceder al conocimiento, buscar información. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer la tarea esta semana si no tenemos claro nuestro tema y si no hemos buscado información? Para eso van a tener que ponerse las pilas, ¿cierto? Empezar a trabajar en grupos de trabajo. Y como yo les comentaba, la idea es que puedan armar grupos de 2, de 3 o 4 estudiantes
Ya eso lo vamos a ver también ahora, revisando nuevamente la tarea que está en el aula. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, ¿de qué tema vamos a escribir? Y busquemos la información que corresponde. Entonces, una vez que nosotros encontramos esta información, ¿cierto? Tengo que ser capaz de seleccionarla, es decir, ver cuál de todas las cosas que encontré me puede servir más para los temas o cuál fuente me sirve más. Puede ser más de una fuente, de hecho es ideal que ustedes utilicen varias fuentes bibliográficas para encontrar información. Cuando ya selecciono esta información, tengo que ser capaz de organizarla, ver, por ejemplo, bueno, encontré este artículo que habla acerca del uso de la luz, ya como un elemento importante en la arquitectura, y hay un exponente que dice que la luz entrega, no sé, ciertos elementos que no es capaz de entregar ningún otro elemento, ya aparte de ello, por lo tanto, según este autor, XXX, ¿cierto? Dice tal y tal cosa. Entonces ahí ustedes van a empezar a citar a los autores o algún texto que a ustedes les parezca interesante y del cual quieran destacar, por supuesto, lo que este dice. Y cuando yo tengo más o menos la información seleccionada y la organizo, tengo que ser capaz de esquematizarla. Y aquí es donde viene la tarea de la semana número 10, que tiene que ver con realizar un mapa conceptual. Ya que lo vamos a revisar, como les dije, en un momentito más. Y cuando ya planifiqué eso, cuando yo tengo listo mi mapa conceptual, empieza la etapa de producción textual. En este caso, ustedes van a empezar a elaborar borradores de este documento que vamos a ir revisando semana a semana, tanto por mí como por sus propios compañeros. Y luego de eso, de que ya revisamos los borradores y que pasemos por la etapa de revisión de borradores y entrega de borradores, ustedes tienen que ya, antes de entregar el texto final, digámoslo así, como para la nota final, ustedes tienen que ser capaces de corregir, evaluar lo que escribieron, revisar ortografía, revisar coherencia, revisar cohesión, antes de que yo les haga esa revisión, que por supuesto les va a ir influyendo en la nota. ¿Ya? Para eso es importante que ustedes entonces revisen bien lo que están escribiendo. Entonces, si empezamos a hablar un poquitito en detalle acerca de esto, dice así: determina tu situación comunicativa. Por supuesto, antes de escribir cualquier documento, yo tengo que tener claridad acerca de eso. Bueno, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es mi audiencia? Entonces, como aparece acá, me hago las siguientes preguntas. ¿De qué voy a escribir? ¿Acerca de qué voy a escribir? También el propósito, ¿para qué escribir? A ver, ¿cuál es la idea que yo tengo en el fondo para escribir? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Quiero informar? ¿Quiero entretener? ¿Quiero persuadir? ¿Cuál es mi propósito de escritura? Y finalmente, mi audiencia. ¿A quién le voy a escribir? Esas son las primeras tres cosas que ustedes tienen que tener claras dentro de este proceso de escritura. ¿Para qué escribir? Sí, pues Marco, ¿para qué escribir? En el fondo, si yo voy a escribir un documento, ¿para qué lo escribo? ¿Qué es lo que yo busco con eso? No, pues, Marco, pues no puedes decirme eso para sacarme que son 4. ¿Cómo tanto? Ahí sí vamos a estar estudiando para el 4, no van a aprender nada. Mi idea es que ustedes tengan buenas notas, ¿ves? ¿Cómo se va a tener como un 4, Marco? Quieras un poquitito más. Tiene que sacarse un 7. En cuanto les aseguro que varios van a tener buenas notas porque voy a estar ahí apoyándolos en todo el proceso. Ya, bueno, un 4 o 5 ya. 4 o 5 es más subible, sí. Es que la idea es que no se vaya examen por Marco. Esta nota igual vale harto, así que para que no se vaya examen, pensemos en un 6. ¿Le parece? ¿O no? ¿O no le parece un 6? Ya, perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, siguiendo, decía Marco, bueno, ¿para qué escribir para un 4? Bueno, pero también pensemos cuál es mi propósito aparte de la nota. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero entretener a alguien con mi texto, quiero persuadirlo. ¿Qué es lo que yo busco finalmente? Siempre hay que pensar en eso, que la escritura tiene un propósito. Ah, ¿ve, Marco? Lo siento, la Patricia. Miren, Marco justo abandonó la sesión. Se tiene que haber desconectado Patricia. Ahí con su retalla se asustó. Un 7, obvio, pues. Esa es la idea. Tienen que trabajar en equipo, así que la meta de todos ustedes, chiquillos, va a ser sacarse un 7, ¿ya? Y se van a sacar un 7 si es que trabajamos semana a semana. Yo no soy de esas profes que les va a colocar así un 4 porque no hicieron X cosas, no. Si ustedes hacen el proceso como les voy ayudando, lo van haciendo semana a semana y son responsables y van mejorando, de acuerdo a las indicaciones que yo les dé, no tendrían por qué tener mala nota. Así que pensemos positivo para que
por lo menos dentro de todas estas cosas que están ocurriendo, alguna noticia positiva haya por ahí, pues, buena, me saqué un 7 o tuve una buena nota en expresión y aprendí además, ojalá, a hacer un artículo. Y esto me va a ayudar en el futuro, cuando quiera hacer publicación y quiera ganar plata con eso. Porque créanme que cuando ustedes hacen publicaciones van a ganar plata. Se lo digo desde ya. Es una alternativa para quienes quizás les interese el área de la investigación y la divulgación acerca de ciertas temáticas. Cuando ustedes publican en ciertas revistas científicas que vamos a ver ahora a continuación, les pagan y les pagan bien. Sobre todo si están amparados por una universidad y todas esas cosas. Así que miren, es como un campo que quizá ustedes no conocen, un campo de desarrollo laboral, quién sabe. Y bueno, cuando yo ya tengo como claro, cierto, mi tema, mi propósito, mi audiencia, tengo que ser capaz de empezar a buscar información, como yo les comentaba. La idea es que la información que yo busque, por supuesto, y es lógico, se relacione con el tema del cual yo voy a escribir. En este caso, arquitectura sustentable. Yo quiero escribir acerca de la arquitectura sustentable, necesito, por supuesto, buscar información que corresponda al tema y al propósito, que la información sea clara y también sea de calidad. No nos sirve que busquemos información sobre este tema en un blog que lo escribió Juanito, porque ni siquiera sé quién es Juanito, y por muy arquitecto que quizás pueda ser Juanito, no es especializado en ese tema, quizás no fue ni el creador ni uno de los exponentes, por lo tanto, si vamos a hablar de arquitectura sustentable, tenemos que hablar de los exponentes, por ejemplo, de los orígenes de la arquitectura, a dónde se enfoca, de cuándo se puso quizás como más de moda, porque no es algo como muy antiguo, es relativamente reciente por lo menos, entonces es relativamente como algo desconocido para muchos, ¿ya? O de pronto no se sabe cómo integrar este tipo de arquitectura a la ciudad, tratar de buscar ahí algo que nos interese. Entonces viene la hora donde yo digo, bueno, tengo todo esto claro, tengo listo mi tema, pero ¿y dónde me puedo documentar si la profe no quiere que ni siquiera busque en un blog? Bueno, para eso hay distintos medios y buscadores que corresponden a lugares donde hay también artículos de divulgación científica que también abarcan el tema de arquitectura en muchos de ellos, ya para que ustedes vayan buscando. Y uno de los buscadores, por ejemplo, que les podría recomendar es Ese Cielo, Google Académico, que también es importante, y en algunos casos la página de la universidad donde pueden encontrar información sobre quizás temas de arquitectura, libros de arquitectura, tesis, revistas, ¿ya? Esto ustedes saben que para ingresar a la biblioteca pinchan la pestaña donde dice Servicios VM, pinchan Biblioteca y luego Crea, que los dirige automáticamente a CREA, este Centro de Recursos de Aprendizaje, ¿cierto? Y enseñanza. Y luego, si no nos va bien ahí en la biblioteca, podemos buscar en esta página esecielo.conicit.cl, donde hay varios artículos de divulgación de varios temas. Por otro lado, nos podemos encontrar con Google Académico, como les comentaba adelante, con Google Books o Google Libros, con redact.org, que es otra página también, que hay varios artículos, principalmente algunos de México, pero son bastante buenos. Esta revista que es de ciencia directa, no sé si podrían haber algunos temas de arquitectura, pero de pronto sí, si vemos el tema de las ciencias, por ahí la sustentabilidad, no sé. Y Wikipedia, que siempre yo ahí dejo como un poco en la duda si utilizar o no Wikipedia sea conveniente para poder hacer algún trabajo, porque como muchos saben, la biblioteca o esta misma como enciclopedia online tiene la oportunidad de que todos puedan editar. Ya, según lo que hablábamos con los compañeros del otro paralelo, me decían, claro, sí, es verdad, pues todos pueden editar, y se supone que igual hay un grupo de expertos detrás de esto que va verificando que la información sea verdadera, pero yo no sé si confiaría tanto en Wikipedia para buscar información. De pronto, si quieren buscar definiciones del tema que van a escribir, traten de utilizar otros medios, y si ya por medio de otros medios de información no encuentran nada que les sirva, bueno, ahí podemos recurrir a Wikipedia, ¿ya? Pero igual traten de irse de ir asegurándose de que la información que está en Wikipedia es realmente la información que ustedes necesitan, que hay realmente verdadera la información, que las fechas, por ejemplo, estén bien, los conceptos, siempre hay que hacer un chequeo de eso. Y bueno, por supuesto también está academia.edu, que es otra página de divulgación científica, RevSit. Y por último, cuando yo ya tengo como clara la información y dónde la voy a buscar,
tengo que saber cuál va a ser la estructura de mi texto y el tipo de texto que yo voy a escribir. Entonces, vamos a conocer hoy día a este tipo de texto que es un artículo de divulgación científica y la estructura, que en este caso es una estructura global que corresponde a una introducción, a un desarrollo y un cierre, donde como sabemos siempre la introducción lo que busca es contextualizar un poco del tema y más o menos hablar a modo general del tema que yo voy a abordar, no muy particular, porque lo particular y lo más detalle, como los más detalles que yo quisiera entregar tienen que ir dentro del desarrollo, a todo lo que es detalle, por ejemplo, definiciones, más el desarrollo. Mientras que la introducción se hace, como yo les decía, una explicación como muy general acerca del tema, se contextualiza, se explica, porque hay que entender que el lector no tiene por qué saber lo que yo voy a escribir. Y en el cierre, por lo general, siempre se establece como un tipo de resumen de lo que yo ya dije y se generan ciertas reflexiones finales. Hasta acá, ¿cómo está más o menos claro lo que corresponde principalmente al proceso de escritura? Ya. Perfecto. Ya. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, quiero revisarlo con ustedes, porque igual creo que es importante que a todos les quede claro, ya, esto está en el aula virtual, como les dije, está toda la semana 10 lo que les estoy mostrando ahora, pero me importa que no quepan dudas, entonces por lo mismo lo quiero revisar junto a ustedes, ya, si bien es tarea también de ustedes que puedan revisar la información, prefiero que en este caso lo veamos todos, para que no hayan tantas preguntas. Ya, ¿pueden ver ahí lo que estoy proyectando, no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar y nos vamos a ir derecho a este caminito que es de la redacción de este artículo de divulgación científica, que es lo que le corresponde redactar a ustedes, estudiantes de arquitectura. ¿Qué es lo que yo espero? O qué es lo que se espera también que aprendan ustedes con este artículo. Primero, que conozcan la organización de este tipo de géneros de artículos de divulgación científica, en el fondo cómo se organiza, ¿ya? Aplicar estrategias de búsqueda y selección de información, aprender a buscar información, eso es súper importante porque a veces nosotros no sabemos buscar información, aplicar estrategias de planificación y organización de ideas, es decir, aquí es donde viene el tema del mapa conceptual, porque el mapa conceptual a ustedes les va a servir bastante para organizar las ideas que tengan en torno al tema. A veces uno escribe y el texto queda extraño, no se entiende, uno mismo se enreda. Entonces, para evitar eso, por eso vamos a comenzar con este ejercicio del mapa conceptual, porque es como lo ideal para usted. Aplicar también estrategias de revisión en el proceso de escritura, porque como ya les comentaba, va a haber revisión también de pares, y en ese caso, si va a haber revisión de pares, ustedes pueden más o menos saber lo que está escribiendo el compañero y ser más críticos, eso les va a ayudar bastante a ser estudiantes más críticos. Y por supuesto, reflexionar acerca del proceso de escritura del texto y de la disciplina. Esos son los aprendizajes esperados. Pero ahora preguntarán, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un artículo de divulgación científica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Será como un informe? ¿De qué habla? Entonces, lo que vamos a ver es que, por supuesto, el artículo de divulgación científica o ADC, podemos hablar en algunos casos de ADC, es un género del ámbito discursivo. ¿Ya? En este caso, esto quiere decir que lo que busca es tratar de divulgar el conocimiento, ya, de cualquier información que ustedes estén entregando, por lo tanto aquí vamos a hablar de la divulgación del conocimiento del área de arquitectura, a una audiencia que no está especializada en el tema. Por eso yo les digo, no es lo mismo cuando uno escribe un texto para personas especializadas, porque ahí podemos utilizar algunos tecnicismos, conceptos y palabras que tengan que ver con esta disciplina, quizás muchos conocen, por lo tanto el lenguaje que utilicemos debe ser de acuerdo a la audiencia. Pero en este caso, cuando nos vamos a una audiencia que no conoce mucho acerca del tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de escribir de la forma más clara posible, comprendiendo que la estructura que nosotros entreguemos a este documento tiene que ser entendible por todos, ¿ya?
¿Y cuál es la idea que tiene este artículo? Difundir el conocimiento a través de qué? De medios masivos. Esto quiere decir que el artículo se puede divulgar en distintos medios o plataformas informativas. Los artículos divulgativos contienen ciertas figuras, como aparece acá, que esquematizan y resumen de forma visual la información escrita. Es decir, ustedes podrían utilizar imágenes, podrían utilizar el mismo mapa conceptual que van a elaborar ahora en este artículo para que se comprenda todavía mucho mejor lo que ustedes están diciendo. También, por otro lado, tiene un carácter más bien pedagógico, porque la idea es que ustedes puedan educar a la ciudadanía a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje informal. Es decir, por medio de este artículo, algunos pueden aprender de pronto, oh, qué entretenido, no sabía que esto tenía que ver con la arquitectura sustentable, yo lo desconocía totalmente, o no sabía que en mi ciudad existían todas estas cosas relacionadas con la arquitectura, o que este edificio estaba construido de forma tal que se aprovechaba la luz todo el día, no sé, cosas que de pronto no todos saben y que uno podría decir como futuro arquitecto, como estudiante de arquitectura, ay, pero si es obvio, es lógico. No, pues no todo el mundo lo sabe. También la idea que tiene este artículo es que ustedes logren transmitir conocimiento e información especializada, por supuesto, para divulgarla. También entender que el receptor, dice, se llama receptor LEGO, ¿cierto? Está dirigido a un sector no especializado de la población. Y esta parte es importante porque cuando ustedes vayan a escribir y vayan a explicar la temática que quieran exponer, tienen distintas formas de poder hacerlo para que se pueda comprender aún mejor por parte de la audiencia lo que ustedes están escribiendo. Pueden utilizar estos 4 elementos como pueden utilizar uno de ellos, 2 de ellos, lo que ustedes quieran. Pero estos 4 elementos de verdad que les van a ayudar bastante a poder escribir un buen artículo de divulgación científica. Entonces vamos a pasar a revisar uno a uno para que ustedes puedan ver la utilidad que esto tiene y cómo poder utilizarlos también. Aquí aparecen algunos marcadores textuales que nos van a ayudar a entender cómo lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir un tema, ¿cómo lo defino para un artículo? Tratar de delimitar el concepto donde ustedes puedan principalmente aportar rasgos que sean importantes, esenciales y que los diferencien de otros temas. Cuando hablo de delimitar el concepto es que si buscamos la palabra delimita o delimitar, es que yo voy a poner ciertos límites espaciales, conceptuales, que a mí me interesa abordar, de este tema. Por eso se habla que ustedes puedan entregar ciertos elementos esenciales y diferenciadores en relación a la información. Por lo tanto, se va a entregar un significado general que englobe un concepto, objeto o fenómeno y podemos escribirlo de esta forma. Por ejemplo, la arquitectura sustentable se refiere a o se define como, ¿ya? O está constituida por, ustedes pueden utilizar cualquiera de esas palabras, por eso esta misma guía que corresponde y se titula como instrucciones para escribir artículo, que está en el aula virtual, en la carpeta de lectura obligatoria, les va a servir un montón para poder redactar el artículo de una forma más fácil. Luego viene otro aspecto importante que es la reformulación. En este caso, la reformulación lo que hace es repetir un contenido que se expresó anteriormente, por ejemplo, en la definición, pero la idea es que ustedes puedan clarificar los conceptos. Por ejemplo, nosotros podríamos definir una palabra X o un concepto X según la RAE, según alguna enciclopedia, según alguna revista especializada en el tema, pero para poder clarificar un poco más la información, lo que vamos a hacer es explicarlo de otra forma en otro párrafo más adelante. Entonces, lo podemos expresar de esta forma. Podríamos decir, la arquitectura sustentable, como se dijo anteriormente, corresponde a o se define como, bla, 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 es decir, ¿ya? O dicho en otras palabras o en otros términos. Entonces, de esa forma también nosotros vamos ayudando al lector a que entienda mucho mejor lo que yo digo, porque quizás cuando lo explico, lo reformulo, lo digo con palabras más simples. Y eso va a ayudar a que se entienda mejor lo que quiero decir. También puedo utilizar una analogía, es decir, tratar de como aclarar o dice, o ilustrar en relación a este concepto como a qué se asemeja. Por ejemplo, yo podría decir que, como se dice aquí como ejemplo, la pirámide es como un triángulo o el cubo se asemeja a una caja. Entonces, la idea es que también ustedes, si quieren, pueden utilizar analogías dentro de este texto para darle un poco más como de un toque distinto y por supuesto que también nos sirva para comparar lo que nosotros queremos decir, porque no todos tienen por qué saber, como les decía, ciertos conceptos de algunas palabras. O también puedo simplificar algunas cosas. Por ejemplo, dice que para hacer
inteligible al lector en términos formulados de modo conceptual o abstracto, se presenta un caso concreto. Se pueden identificar por su marca con signos de puntuación, por ejemplo, pueden ir entre paréntesis o entre comillas o después de los dos puntos, ¿cierto? Y podemos decir lo siguiente, no sé, la arquitectura sustentable, podemos ver que se puede utilizar para varios casos, como por ejemplo, dos puntos. Entonces aquí podemos ver qué dice, como sucede con. La geometría se convierte en una de las claves principales de lo que es la asignatura de matemáticas en los distintos centros docentes y en los distintos niveles educativos. Así, tanto en primaria como en secundaria, por ejemplo, se desarrollan lecciones que giran en torno a aquella. Es como forma de escribir más simple. Entonces, bueno, dicho esto, ¿cuál es la estructura que tiene que tener este artículo de divulgación? Primero, un título. Pero ojo aquí, que el título tiene que ser de esta forma. Tiene que ser creado como una frase, ojo, que represente de forma específica el contenido a abordar, el propósito de su texto. ¿Ya? Es decir, ¿de qué voy a hablar yo? Ya, la arquitectura sustentable. Entonces yo podría decir arquitectura sustentable, la nueva forma de vivir en la modernidad. No sé, se me ocurre algo así como que se me podría ocurrir en este momento así como a grandes rasgos. Entonces la idea es que yo digo que es la nueva forma de vivir en la modernidad. Se supone que mi texto debería hablar acerca de cómo actualmente se utiliza la arquitectura sustentable, ¿ya? En distintos países o en este país, depende de donde yo lo quiera enfocar y delimitar. Si quiero hablar de la arquitectura sustentable en general, si quiero hablar de cómo ha llegado la arquitectura sustentable a Chile, o cuáles son los lugares del mundo donde son pioneros en arquitectura, no sé, buscar el enfoque que ustedes deseen. En la introducción, la idea es que ustedes puedan presentar antecedentes de lo que ustedes saben sobre el tema, no de lo que saben, sino de lo que han averiguado a través de la información de los textos, todo lo que encontraron. También pueden haber estudios previos acerca del tema. Y estos antecedentes dicen deben llevar a formular una pregunta a responder, el tema a discutir. El siguiente ejemplo muestra una lista de contenidos a abordar en la introducción. Por ejemplo, antiguos métodos de observación de planetas, no planteas, planetas. Aquí hay un tema como que se dan las letras. Comienzo de la observación de exoplanetas, observación al ojo desnudo, o la necesidad de calcular parámetros exactos para detectar zonas habitables. ¿Se dan cuenta? Estas temáticas tienen que ver como con la vida en otro planeta. Entonces yo en la introducción podría hablar del origen de la arquitectura, de los estudios que hablan de la arquitectura sustentable como una nueva forma de vida y quizás, como no, podría ser hasta la solución a muchas problemáticas ambientales. Eso es lo que se debería plantear en la introducción. En el cuerpo o en el desarrollo, ustedes tienen que presentar los criterios mediante los cuales se genera una discusión bibliográfica en los datos que la sustentan. Y aquí es donde ustedes tienen que decir, bueno, según el expositor XX, la arquitectura sustentable hoy en día se ve como una nueva forma de vida, pero hay otros estudios que dicen que si bien es una nueva forma de vida, es muy costosa poder llevarla como a concretar, por lo tanto, no todos pueden acceder a este tipo de edificaciones, por ejemplo. Ahí ustedes pueden ir generando cierta discusión teórica, por ejemplo, comparando lo que digo un estudio contra otro, viendo ahí de qué forma, por ejemplo, yo podría criticar tal vez a quien habla negativo sobre lo que yo pienso, en fin. Y por último, el cierre, dice en esta sección, ¿cierto? Se realiza una síntesis de los contenidos tratados, posteriormente se hace una valoración de la importancia o impacto del tema tratado, y finalmente se presentan las conclusiones y las proyecciones que se abren en este campo de investigación a futuro. En el fondo ustedes digan, bueno, a modo de resumen, en este artículo dimos a conocer algunos aspectos importantes de la arquitectura sustentable, que hoy en día es una forma de vida bastante positiva, valorando, pues impacta en el medio ambiente, ayudando a que se genere menos dióxido de carbono, por ejemplo. Sería ideal que en el futuro, por ejemplo, todas las viviendas de todo nuestro país pudieran acceder a este tipo de arquitectura, etcétera, etcétera. Y ahí yo como cerrando y concluyendo lo que quiero decir. Sí, Dieguito, la clase está grabada, así que no se preocupe que después va a poder consultar a lo que ella quiera, ¿ya? En la tarde les voy a subir la grabación, o más ratito, en verdad, tengo que solicitar el link y depende de cuando me lo manden, que debería ser en un ratito más, yo les subo esta clase grabada al aula, ¿ya? Para que, si ahora no me escucha bien, Diego, pueda
después aclarar las dudas. Y si van surgiendo más dudas luego de lo escuchado, me escriben nomás, chiquillos, ¿ya? Esto va para todos también. Entonces, aquí se habla en este artículo donde dice instrucciones para escribir artículos acerca de una tarea de escritura, ¿ya? Esto es lo que ustedes van a tener que empezar a redactar desde la próxima semana, basándose en el mapa conceptual que van a hacer esta semana, que se entrega el viernes 22 de mayo como máximo, ¿ya? Lo vamos a revisar luego de ver este tema. Entonces, ¿qué es lo que dice como la tarea principal? Escribe un artículo de divulgación científica en el que presentes tu postura frente a una temática relacionada con una disciplina. Recordamos que la disciplina es arquitectura. Recuerda respetar la estructura del género señalado. La extensión del texto será de 2 páginas, es decir, 2 carillas o 2 planas, es súper cortito. Y otra carilla aparte es para las referencias bibliográficas. Busca por lo menos 6 fuentes para sustentar tus afirmaciones. Entonces, como estamos viendo este artículo, lo que busca es que ustedes también se den a conocer su punto de vista acerca, por ejemplo, de la arquitectura sustentable. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Ese es el inicio, en el fondo, qué es lo que yo pienso sobre este tema y cómo lo voy a abordar desde lo más teórico. Considera además los siguientes aspectos formales. Estos aspectos formales son súper importantes que ustedes ya empiecen a incorporar dentro de la próxima semana en la redacción de este borrador. Primero, en la página 1 tiene que estar el título, el nombre del estudiante y bajo el nombre ustedes de inmediato comienzan a escribir el tema desde la introducción. No necesito y no quiero y no lo hagan. No portada, 0 portada. Necesito el título, el nombre de los integrantes y luego abajito empiezan a escribir de inmediato lo que corresponde a la introducción y todos los antecedentes que tengan. El texto debe presentar finalmente, como les decía, 3 carillas, 2 para el artículo y 1 para las referencias bibliográficas. El tipo de letra a utilizar es Arial 11. Los márgenes son 2,5 centímetros, margen izquierdo, derecho, arriba, abajo. Justificación de los párrafos, esto quiere decir que ustedes de izquierda a derecha en relación a la escritura de los párrafos tienen que estar alineados al margen, tiene que verse todo como un bloque, no algo desordenado. ¿Ya? De todas maneras, yo les voy a ir revisando esas cosas también y les voy a ir sugiriendo algunas cosas que son importantes. El interlineado es 1,5, el título del artículo tiene que ir en negrita. Y aquí abajo, como pueden ver, se habla de la ponderación de porcentaje que va a ser de la siguiente forma. Como les decía al principio, todo lo que corresponda a la elaboración de este artículo va a ser evaluado porque es un trabajo en proceso. ¿Ya? Esto quiere decir que ustedes todas las semanas van a hacer distintas actividades, ya que les van a permitir hacer un artículo como corresponde, paso a paso. Entonces, la tarea de esta semana, que corresponde al mapa conceptual, tiene una nota. ¿Ya? La nota que corresponde, como ven ahí, a lo que es la planificación. Por lo tanto, este día viernes hasta las 11 de la noche tienen ustedes para poder entregar este mapa conceptual, que les voy a leer a continuación la tarea, que tiene nota, ¿ya? La cual se suma con un borrador que ustedes van a escribir la próxima semana y que me van a entregar la próxima semana, ¿ya? El borrador junto con la planificación suman en total un 40% de la nota final de este artículo, ¿ya? La próxima semana cuando ustedes escriban este borrador yo lo retroalimente, una vez ya como corresponda, yo lo que vamos a hacer va a ser una evaluación de pares o coevaluación, es decir, con los grupos ya conformados. Por ejemplo, vamos a suponer que Patricia se está trabajando con su compañero, con el Marco, ya está la Patricia con el Marco y vamos a suponer que la Fernanda está con el Ignacio. Entonces la Patricia con el Marco me entregaron su borrador, todo súper bien, ya se los corregí y lo que yo voy a hacer a continuación es que le voy a enviar este borrador a Ignacio, ya, con Fernanda, para que ellos revisen lo que escribió Patricia junto con su compañero y lo vamos a hacer por medio de una rúbrica. Aquí cuál es la parte importante, que ustedes sean lectores críticos y que en el fondo vean si entienden o no lo que el compañero entendió, lo que el compañero escribió. ¿Ya? Por eso la coevaluación es importante, que entre ustedes también sean capaces de ser estudiantes críticos. Y bueno, después de esta coevaluación, nuevamente trabajamos con un borrador que va a tener la última corrección de mi parte para que ustedes finalmente puedan entregar este producto final, atendiendo, por supuesto, a todos los aspectos formales que están aquí, que se les están solicitando a ustedes. ¿Alguna duda hasta acá?
Parece que no. Ya, entonces, seguimos avanzando para cerrar esta parte, que dice lo siguiente. Durante esta etapa, no olvides incluir citas textuales si resultan útiles para resumir una postura del autor, ejemplificar un concepto, fundamentar una crítica. Incluir las referencias bibliográficas únicamente si se utilizaron otros textos. Una vez que tengas la revisión de tu profesor, vuelve a leer tu texto, analiza los errores marcados y pregúntate qué tipo de errores cometieron con frecuencia en sus textos. Una vez que hayan analizado y discutido sus errores, reescriban el texto y pueden utilizar la siguiente herramienta, www.estilector.com. Esa herramienta es súper buena, chiquillos, para que ustedes la puedan utilizar para incluso ir revisando los textos y les puede ayudar quizás mucho para la coevaluación, para quienes no tengan como claridad de cómo revisarlo, a pesar de que yo les voy a entregar un documento que van a hacer ciertos criterios a evaluar para que ustedes se vayan guiando sobre eso. ¿Ya? Es súper importante la revisión de pares porque la idea es que ustedes puedan también retroalimentar a los compañeros y ser más críticos, ¿ya? Y sí, Darilin, se envía un trabajo por grupo. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar el aula donde está la tarea de la semana número 10. Y aquí lo que me importa es que ustedes cuando vayan a subir la tarea, por ejemplo, si el grupo está conformado por 3, por 2, por la cantidad de estudiantes que sean, solo uno tiene que subir el documento listo al aula virtual. Solo uno. Y como se supone que este mapa conceptual va a tener también los nombres de los compañeros, ahí yo voy a saber también quiénes participaron dentro de la elaboración de este mapa conceptual, quiénes también participaron de la elaboración del borrador, ¿ya? La idea es que ustedes todos participen y todos por lo menos hagan una parte de esto y empiecen a complementar lo que conocen, lo que saben. Como vemos aquí en la tarea de la semana 10, aparece lo siguiente, dice, para realizar la tarea de esta semana considere lo siguiente, realicen la tarea en forma grupal, ¿ya? Aquí se considera si hacen una pareja, por ejemplo, se envía una por pareja de escritura. Se envía en el fondo la tarea, si la hicieron entre dos, solo uno me envía la tarea a nombre de los dos. Revise el material de estudio de la semana y siga las siguientes instrucciones. Esto es lo que ustedes tienen que entregar de aquí al viernes. Realice un pequeño mapa conceptual, pequeño, chiquillos, simple, lo más importante sobre el tema, o mental, que explique el tema sobre el cual usted va a escribir. Para lo anterior, considere elementos como definición, características, razones de la elección del mismo, etc. Entregue su tarea en formato Word, ¿ya? No olvide indicar dentro del mismo los nombres de los escritores y suba su trabajo al aula virtual, ¿cierto? Mirando el archivo, como siempre saben, con el apellido, nombre, la tarea, semana número 10 en este caso. Dice, el nombre indicado deberá aludir al jefe del equipo. Entonces tienen de aquí al viernes, chiquillos, para que puedan subir este mapa conceptual, definido ya el tema a trabajar y los integrantes del grupo. Dentro del aula virtual, como pueden ver, les voy a mostrar ahora, en la semana 10, está la carpeta de lecturas obligatorias, ya que está aquí, abajito de la clase de la semana, ahí se las destaqué en rojo, está debajo de la clase de la semana la lectura obligatoria, y en ese caso, y en esa carpeta ustedes van a encontrar cómo poder hacer este artículo, es decir, las instrucciones para escribir el artículo, ¿ya? Y la guía modelo de texto. No bajen el documento que dice instrucciones para escribir ensayo, porque ustedes no van a escribir un ensayo, van a escribir un artículo. Entonces, bajen el documento que dice instrucciones para escribir artículo y bajen el documento que dice guía modelo de texto, y sobre ese guía modelo de texto se van a guiar, para la redundancia, en los textos que aparecen en la segunda parte de esta guía, donde dice A, B, C, porque lo anterior corresponde a modelos de textos de un ensayo académico, que es lo que no van a hacer. Ustedes van a hacer un artículo de divulgación científica, ya para que les quede bien claro eso también. Entonces, como a modo ya como de resumir un poquitito lo que hemos hablado hoy día, de aquí al viernes entonces se entrega la tarea que corresponde a la elaboración de un mapa conceptual con el tema del artículo ya listo, con los integrantes ya armados, ¿cierto? El grupo. Bajen para poder tener un poco de guía, las instrucciones para escribir el artículo también guía modelo de texto. Revisen la clase de la semana, que igual ya conversamos de eso delante, pero es para que la puedan revisar si tienen dudas. Y mi idea es que ya, con la recepción del mapa conceptual,
vamos a hacer un tipo sorteo online, yo creo, algo así, para poder designar cómo vamos a trabajar con los grupos. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima semana, con los grupos conformados, yo me voy a reunir con cada grupo en ciertos horarios, de acuerdo a nuestra clave horaria. Voy a trabajar, por ejemplo, con un grupo, no sé, un cuarto para las 11, con otro grupo a las 11, con otro grupo a las 11 un cuarto. ¿Para qué? Para ir retroalimentando a cada grupo de manera particular. Y así cada uno va a saber cómo ir armando su artículo, porque no todos van a tener probablemente el mismo avance, o no todos van a enfocarlo de la misma forma, o quizás algunos se van a enredar más que otros, entonces vamos a ir trabajando de esa manera. Y para eso yo necesito que ustedes envíen esta tarea para finalmente saber cuántos grupos van a hacer, y así yo poder preocuparme de hacer los horarios de atención. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que les tengo que comentar. Hasta ahora no se me ha pasado nada, no está todo más o menos ya listo. Así que quiero saber si ustedes tienen algunas consultas finales ya para que se vayan a trabajar dentro de esta semana en la elaboración de este mapa conceptual. ¿Alguna duda? Ya, la Patricia es la única que me responde, el resto no tienen dudas. Ya. Muy bien, queridos. Entonces ya, está claro, ¿cierto? Hasta ahora todo bien, no hay problemas, entiendo lo que dijo, o sea, lo que dije, no hay dudas, estamos tranquilos para escribir entonces este artículo y para hacer el mapa conceptual. Me imagino que sí. Parece que sí, sí, porque por lo menos Patricia, Ignacio, ya, bien. Ya, queridos, entonces, como bien saben, esta clase la grabé para que tengamos también el respaldo de lo que hemos hablado hoy día, para que quienes quieran consultar nuevamente lo puedan ver en la tardecita y recordar la tarea de esta semana que es con nota, ya, por lo tanto hay que cumplir con los horarios. Y lo otro que es importante, que si hay alguna duda, por favor, me escriben, ¿ya? Sí, pues el artículo se pueden añadir fotos, se pueden añadir elementos visuales, Marcos, que nos permitan entender mejor lo que ustedes están diciendo. Porque como les digo, ustedes quizás me van a hablar de arquitectura, de algunas cosas que yo ni sé, o los compañeros tampoco, y que de pronto se pueden utilizar elementos visuales bien. Ojo, eso sí, a mí no me sirve de nada que ustedes escriban un artículo, por ejemplo, que tenga dos carillas, y de las dos carillas, una carilla entera tenga imágenes, y solo hay una carilla de texto, ¿ya? Tiene que haber por lo menos un equilibrio dentro de lo que es imágenes y texto, porque a mí lo que más me importa es el texto. Las imágenes sirven como complemento, así que ahí es posible de que ustedes tengan un texto que sea mayor a 3 carillas por la cantidad de imágenes. Ya la idea es que las imágenes sean un complemento, pero que eso no signifique que vayan a sacar texto en vez de la imagen, ¿ya? La imagen es solo para clarificar mejor, pueden hacer un esquema, sí, pues una imagen pequeña igual. Bueno, de todas maneras, chiquillos, como vamos a estar trabajando toda la semana, yo ahí les voy a ir diciendo, pues voy a revisar, por ejemplo, Patricia, el trabajo de ustedes con Marco, le voy a decir, ¿saben qué, chiquillos? No, muy poco texto, o mucha imagen, o ¿saben qué? Les sugiero que corran esta imagen para acá y que este texto, entonces también yo voy a ir armando con ustedes el artículo, no van a estar solos en el proceso. Por lo tanto, todas estas dudas que pueden ir surgiendo, van a estar ahí al tanto. Y las notas del certamen 2, Patricia, bueno, ustedes saben que el certamen 2 tenía como plazo para poder realizarse hasta este domingo que recién pasó. Y estamos recién a martes y tengo 15 días para poder revisar el certamen 2, así que apenas esté, les voy a ir avisando porque mi idea es empezar ya a trabajar en la revisión del certamen 2 pronto. Yo creo que voy a aprovechar el feriado del 21 para empezar a trabajar, chiquillos, porque en el día estoy, como estoy con ustedes, también estoy con todos los cursos. Entonces, a veces ustedes saben que uno como humana no le da el tiempo para revisar, pero las notitas van a estar pronto. Ya yo les voy a avisar de todas maneras cuando esto ocurra y que no creo que pase ya de la próxima semana, no debería ser más allá, ¿ya? Así que tranquilos, tranquilos, todo va a estar ahí en el aula como corresponda y como ya saben, cualquier cosa por favor escríbanme a mi correo si que surgen dudas durante esta semana. Y desde aquí en adelante nos vamos a reunir todas las semanas en videoconferencia, todas las semanas, todas, para poder trabajar en la elaboración de este artículo
y después para poder ver lo que viene ya en la última parte de la asignatura. Así que de aquí ya no nos desconectamos más. El horario puede ir variando, por supuesto, de acuerdo a los trabajos con los grupos. Solamente eso, pero todas las semanas nos vamos a estar conectando, ¿ya? Así que no tengo nada más que decir. Espero que tengan una buena tarde y una buena semana de lo que está avanzando. Y espero que hayan de verdad entendido lo que les expliqué y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten, ¿ya? Ustedes saben que cuentan conmigo para lo que necesiten, así no hay problema. Me avisan nomás. Así que si gustan ya se pueden ir retirando. Si es que más o menos han conversado los grupos a través del WhatsApp, mejor todavía, ya para que lo puedan tener como armadito. Y trabajemos en equipo, hagamos el intento de hacer un trabajo colaborativo. Como yo les contaba la otra vez, si de pronto nos cuesta trabajar, les puedo enseñar a trabajar en línea, como les decía, con Google Docs, con algunas cosas, pero eso lo voy a ir viendo como con cada grupo, porque cada grupo va a tener una forma distinta de trabajar. ¿Ya? Así que de acuerdo a los requerimientos de cada grupo, vamos a ir viendo cómo ir avanzando. Bueno, y eso, chicos, nada más que decir. Pueden retirarse ya. Estuvo bien buena la conversación hoy día, así que espero que estén todos bien. Adiós a todos. Cuídense, chiquillos, por favor. Nos